Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. A partir de este momento, Casa de Bendición te invita a escuchar Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica. Casa de Bendición, teléfono 253-1317. Buenas tardes, amigos de Radio Costa Rica. Gracias por atender una vez más esta llamado al programa Hablando con Dios, que los integrantes de Casa de Bendición hacemos con mucho cariño para ustedes. Espero que hoy puedan escuchar esta charlita que les he preparado y que ha sido de mucha bendición para mí. Solo el hecho de prepararla, espero que para ustedes también sea una charla de muchísima bendición. El grupo de Casa de Bendición es un ministerio donde participamos personas que deseamos tener una relación cercana con Dios y aprendemos a hacer la palabra de Dios viva en nuestras vidas. Hacemos estas charlitas, escuchamos a otras personas también dándonos prédicas, y con esto, pues, ¿verdad? Vamos entendiendo en qué tenemos debilidades y cómo Dios nos ayuda a superarlas. Entonces, esto que nosotros hemos encontrado lo queremos compartir con ustedes. Por eso los invito a unirse a Casa de Bendición para edificar sus vidas a través de las diferentes reuniones que hay. Hay reuniones presenciales y también reuniones virtuales. Las reuniones presenciales son los martes a las 9 de la mañana. Estas es sobre todo para señoras casadas o, bueno, señoras que tienen como esos momentos libres. Y los sábados a las 3 de la tarde para que cualquiera pueda asistir. También tenemos todos los días reuniones virtuales por la plataforma de Zoom, y uno se puede conectar y recibir ahí la palabra de Dios. Podemos ir aprendiendo. También en la Casa de Bendición se puede dar, digamos, como consultas y apoyo espiritual, ¿verdad? Para personas que necesitan consejos. Este espacio que Radio Costa Rica nos facilita tan amablemente puede también ser utilizado para anunciar su empresa, productos y servicios. Puede comunicarse a los números 2253-1317 y 8318-7361 para obtener citas de consejería también a estos mismos teléfonos para cualquier duda, horarios de las reuniones, para tener el enlace de las reuniones virtuales. Agradecemos mucho a Radio Costa Rica este espacio que nos brinda y queremos compartir temas con ustedes, ¿verdad? Como les mencioné, que han sido de mucha edificación para nosotros. Y por eso quiero hacer una oracioncita pidiéndole a Dios que nos abra el corazón, que nos quite toda distracción, que nos permita estar aquí en este momento, que no hayan otras cosas que vengan a quitarnos la bendición. Yo pido al Espíritu Santo que utilice mi vida, mi ser,
para poder transmitirles a ustedes, las personas que están escuchándonos, lo que ustedes necesitan, lo que ustedes verdaderamente están clamando a Dios, que Dios sabe qué es y que nosotros podemos colaborar siendo instrumentos en sus manos. Eh, la charlita de hoy se llama Creer sin ver. Y esta charlita, la verdad es que la hice porque eh, es tan fácil distraernos, es tan fácil ponerle atención a otras cosas y dejar a Dios de lado porque no lo vemos, porque no lo tenemos aquí a la par. Normalmente nosotros a las personas que no vemos, ¿verdad? Nos vamos alejando de ellas o las cosas que no vemos se nos olvidan que existen y ya no las usamos, pues es muy difícil creer sin ver porque estamos pues en este mundo, ¿verdad? Entonces, quiero hablarles de este tema. Dios es espíritu y es con mi espíritu que debo relacionarme con él. Mi ser físico se debe disponer para que el espíritu pueda comunicarse con Dios, es decir, que yo pueda orar y tener esa relación cercana con él. Voy a leerles Jeremías 29:11. Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo el Señor lo afirmo. Al creer, regresa la esperanza. Cuando uno cree, descansa. Dios pone en mi corazón su proyecto, pero yo debo creer en ese proyecto. Cuando nos presionan y nos invade el miedo, viene la desesperación. El miedo nos lleva a perder el control y eso no lo debemos permitir. No debo poner mi esperanza en lo material, en lo que veo o en lo que siento. Debo darle el control a Dios y esa es la parte más difícil. Entonces voy a explicarles por qué creer nos trae más bien muchas ventajas, ¿verdad? Normalmente nosotros queremos tener sabiduría para entender lo que pasa en el mundo y para yo poder hacer el análisis de las situaciones y tomar las mejores decisiones. Pero con solo que nosotros creamos en Dios, vamos a tener mucho más ventajas de lo que imaginamos siendo personas muy sabias en este mundo. Al contrario, en esos casos no vamos a ganar tanto como vamos a ganar solo con creer. Voy a leerles Marcos 9:22-23. Y muchas veces ese espíritu lo ha arrojado al fuego y al agua para matarlo. Así que si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, ¿cómo que si puedes? Todo es posible para el que cree. Imagínense decirle a Jesús, ¿cómo que si puedes? ¿Cómo que si puedo? Le dice Jesús, qué terror, ¿verdad? Eso es dudar. Creer me da acceso a lo que antes consideraba imposible. O sea, realmente con solo que yo crea, Dios hace. En Juan 11:40 Jesús le contestó, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Creer me dará acceso a ver la gloria de Dios y experimentar lo que eso significa en mi presente y en mi futuro. En 2 Corintios 3:14, pero ellos se negaron a entender esto y todavía ahora, cuando leen la antigua alianza, ese mismo velo les impide entender, pues no les ha sido quitado, porque solamente se quita por medio de Cristo. Vean qué terrible esta palabra, saber que hay gente que no puede entender. Cuando comienzo a creer, el Señor me da entendimiento espiritual. Y cuando comienzo a leer la palabra, tengo entendimiento. Y al tener entendimiento, puedo llevarla a la práctica, a la palabra. Y al llevarla a la práctica, voy a ver la bendición en mi vida, en todo lo que hago todos los días. Esta otra lecturita, Romanos 10:11, dice, la escritura dice, el que confíe en él no quedará defraudado. Cada vez que vaya la palabra, allí lo voy a encontrar. Creer convierte las posibilidades de Dios en algo disponible para nosotros. Quiero entender que lo imposible es posible y eso lo entiendo en la palabra. No necesito ver para creer. Yo creo sin ver. ¿Qué me permite esta fe?
¿Qué es lo que voy a conseguir? Lo primero es acceder a lo que Dios dice y llevarlo a la vida cotidiana. En Juan 20, 26, 29 dice: 8 días después, los discípulos se habían reunido de nuevo en una casa y esta vez Tomás estaba también. Tenían las puertas cerradas, pero Jesús entró, se puso en medio de ellos y los saludó diciendo: paz a ustedes. Luego dijo a Tomás: mete aquí tu dedo y mira mis manos, y trae tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, cree. Tomás entonces exclamó: mi Señor y mi Dios. Jesús le dijo: crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Tomás no estaba la primera vez que apareció Jesús. Tomás es como nosotros, en este mundo físico donde solo creemos lo que vemos. No aprendimos a relacionarnos con el mundo invisible y creer primero antes que ver. Eso no es como lo lógico, ¿verdad? Pero con Jesús sí lo podemos. Jesús le dice a Tomás: no seas incrédulo, sino creyente. Tomás era uno de los discípulos. Oyó a Jesús decir que iba a resucitar. Sus compañeros le dijeron que había resucitado y él estaba cerrado en no creerlo. Creo más cuando veo lo que Dios hace en otras personas. Normalmente no creo lo que me está pasando a mí. En Juan 20, 29 dice: dichosos los que creen sin ver. Pues, ¿verdad? Nosotros a Tomás lo cogemos como un dicho, ¿verdad? Mm. Pero esto realmente ocurre, que él, estando cercano a Jesús, sabiendo el poder que Jesús tenía, no creyó que él pudiera resucitar. Jesús dice que podemos creer sin ver y no seremos avergonzados creyendo en algo que no se ve, más bien seremos dichosos. Nos llena de alegría, paz y esperanza y hay más dicha luego de que se comprueba que había que creer sin haber visto, o sea, cuando vemos el milagro. ¿Cómo hacemos para creer a pesar de que nuestros sentidos no nos permiten percibir las cosas espirituales? Esto lo vivimos cuando oramos. Leemos la palabra y allí creemos sin ver. Los sentidos son buenos, pero en la vida espiritual nos distraen, engañan y nos pueden llevar al desánimo y a la incredulidad. Las decisiones apoyadas en los sentidos nos pueden llevar a hacer lo que no está bien, que no tenemos toda la información, ¿verdad? Nosotros somos la parte física y la parte espiritual. Y si solo contemplamos la parte física, no vamos a lograr tomar buenas decisiones. Tenemos dos opciones: hacer a fuerza de brazo lo que queremos o hacer las cosas confiando en Dios. La fe no entra por los ojos, entra por el corazón, ya que no somos solo seres físicos, sino espirituales, como ya les dije. Yo debo abrir mi corazón para apelar a mi espíritu, que puede creer. Lo que hacemos demuestra lo que creemos, ¿verdad? Entonces tenemos que ser como congruentes. Nuestros pensamientos modelan lo que creemos. Nuestros pensamientos nos llevan a actuar, o sea, lo que creemos es lo que vamos a hacer. La mente renovada estará en guerra con la incredulidad, ¿verdad? O sea, si nuestra mente está preparada para creer en Dios, la incredulidad no tendrá espacio. En Santiago 2, del 14 al 17, dice: hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si sus hechos no lo demuestran? ¿Podría acaso salvarlo esa fe? Supongamos que a un hermano o a una hermana les falta la ropa y la comida necesarias para el día. Si uno de ustedes les dice que les vaya bien, abríguense y coman todo lo que quieran, pero no les da lo que su cuerpo necesita, ¿de qué les sirve? Así pasa con la fe por sí sola, es decir, si no se demuestra con hechos, es una cosa muerta. Todo lo que creo se demuestra con lo que hago, no con lo que digo. Pero también debo recordar que sé en qué creo. Si me escucho, es decir, debo declarar en qué creo. O sea, tengo que poner atención. Uno confiesa con la boca lo que cree,
Así que hay que escuchar. Oigan lo que ustedes dicen, lo que yo digo, ¿verdad? Tengo que ponerme atención. Debo confesar lo que creo. También debo declarar la palabra, porque la fe viene del oír y de oír la palabra. La palabra de Dios reemplaza, moldea, renueva nuestro pensamiento. Y de allí mi ser también empieza a actuar de acuerdo con lo que ella me dice. Primero debo abrir el corazón y disponer todo mi ser a creer lo que dice la palabra. Y entonces nos lleva a vivir en obediencia y las acciones se hacen congruentes con lo que decimos. Creer, ¿verdad? Entonces ya hay un hilo, digamos, hay algo que camina junto. Creer tiene que ver con sacarnos a nosotros mismos del centro de nuestro ser y poner a Jesús en el centro de nuestro corazón. Cuando somos educados por la palabra, la fe no quedará en un buen pensamiento y en una confesión, sino que llega a actos que corroboran mi fe. Creer sin haber visto me lleva a demostrar que la fe que tengo está viva, es genuina y aunque se presenten las pruebas y dificultades, podré seguir creyendo. Creer nos da estabilidad, aunque no veamos lo que creemos o queremos ver, ya que estamos convencidos en nuestro interior que lo mejor está por venir. En el Salmo 125:1 dice: los que confían en el Señor son inconmovibles, igual que el monte Sión, permanecen para siempre. Creer nos hace personas estables. Pueden permanecer en un estado espiritual y emocional correcto, aunque tengamos dificultades, aunque suframos crisis, presiones en diferentes áreas de la vida. No nos desestabilizamos, sino que tomamos las decisiones correctas. Así como Dios obra en algo pequeño, también puede hacerlo en algo grande. El Señor no nos va a pedir algo que no podamos lograr. Cada vez que Dios me pide hacer algo es porque sabe que puedo hacerlo. Voy a leerles Juan 6 del 5 al 7. Entonces Jesús, alzando los ojos y viendo que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe: ¿y con qué compraremos? Perdón, dijo a, a Felipe, sí. ¿Y con qué compraremos pan para que coman estos? Pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no les bastarán para que cada uno reciba un pedazo de pan. Le hemos preguntado a Dios: ¿y por qué? Esta pregunta la pueden hacer dos clases de personas. Las personas, digamos que comunes y corrientes, los incrédulos y los que también creemos y le servimos a Dios. Aquí vemos a sus discípulos que ya habían visto a Jesús hacer cosas. Ellos mismos habían sido usados cuando fueron enviados de dos en dos y expulsaron a los demonios. Y le estaban preguntando con qué. Y nosotros que hemos visto la mano de Dios actuando, ¿hasta qué punto nos parecemos a estos discípulos que no ven posible alimentar a esta multitud? La fe vivida en la práctica cambia las preguntas, porque en lugar de decir con qué, conforme la fe va creciendo, aprendemos a creer que la pregunta puede llegar a ser ¿y por qué no? Esta pregunta es como una puerta que se abre a la opción de lo posible en medio de las dificultades. Entonces, más bien, en lugar de pensar con qué, podría más bien arriesgarme a decir, voy a hacerlo, ¿por qué no? Preguntar por qué no nos desafía, nos reta, nos incomoda y nos saca de la zona de confort. Cuando vemos personas que han creído y dan su testimonio, nos hacen pensar que si esa persona pudo, yo también podría. Hay que poner atención a esos testimonios y aprender a pensar y por qué no, ¿verdad? Ver cómo muchas personas le creen a Dios y logran lo que parece imposible. No es un tema de recursos, sino de mentalidad, de creer.
A veces vemos que es demasiado lo que tenemos que hacer para lograr sacar la tarea y no recordamos que Dios nos da autoridad. El Señor nos necesita para, no, perdón, el Señor no necesita algo para hacer lo que Él dice. Él puede hacerlo sin nada. Él es el Señor de señores, ¿verdad? El Rey. Él quiso todo. Entonces nosotros debemos creer que Él nos puede suplir. Hay que dejar la incredulidad y el miedo y dejar de decir con qué. Los discípulos usaron sus sentidos para definir que no podían resolver un inconveniente. Y Jesús les estaba enseñando a mirar al cielo más que a la tierra. Les enseñó a agradecer porque Él levantó los peces y los panes y dijo gracias. Lo primero que dijo fue gracias. Sin haber hecho nada, ya Él estaba agradeciendo el milagro. Entonces Él les enseñó a sus discípulos a agradecer más que a quejarse y a lamentarse. Les enseñó que con un poco en la mano, pero con la fe necesaria, no hay nada imposible. La lucha que tenemos con nuestros sentidos no la percibimos. Los sentidos nos dan información que puede ser buena o puede ser mala, ¿verdad? Nos puede decir, viene un peligro o ahí hay una manzana muy rica que comer. Nuestros sentidos pueden ser engañados, tentados y provocados, ya que somos débiles en esa área, en nuestros sentidos. Lo que alimenta nuestra carne es lo que entra por nuestros sentidos, por la vista, por el oído. Voy a leerles Juan 6:63. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Lo que vemos, oímos, escuchamos y sentimos nos lleva a creer en algo, a preocuparnos o hasta desesperarnos. Estamos esperando sentir, ver, oír cosas buenas y no sabemos qué hacer cuando no es así. Una cosa es la que percibimos, o sea, la que vemos, oímos, y otra cosa es la que creemos. Pero muchas veces lo que creemos está condicionado por lo que percibimos, si no tenemos una vida espiritual madura. Voy a leerles un pasaje muy larguito, pero muy bonito, en Primera de Reyes 17, del 8 al 16. Entonces el Señor le dijo a Elías, levántate y vete a la ciudad de Serepta en Sidón y quédate a vivir allá. Ya le he ordenado a una viuda que allí vive que te dé de comer. Elías se levantó y se fue a Sarepta. Al llegar a la entrada de la ciudad, vio a una viuda que estaba recogiendo leña. La llamó y le dijo, por favor, tráeme en un vaso de agua, tráeme en un vaso un poco de agua para beber. Ya iba a traérselo cuando Elías la volvió a llamar y le dijo, por favor, tráeme también un pedazo de pan. Ella le contestó, te juro te juro por el Señor tu Dios que no tengo nada de pan cocido. No tengo más que un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en una jarra. Y ahora estaba recogiendo un poco de leña para ir a cocinarlo, para mi hijo y para mí. Comeremos y después nos moriremos de hambre. Elías le respondió, no tengas miedo. Ve a preparar lo que has dicho. Pero primero con la harina que tienes, haz una torta pequeña y tráemela. Y haz después otras para ti y para tu hijo. Porque el Señor, Dios de Israel, ha dicho que no se acabará la harina de la tinaja ni el aceite de la jarra hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. La viuda fue e hizo lo que Elías le había ordenado, y ella y su hijo y Elías tuvieron comida para muchos días. No se acabó la harina de la tinaja ni el aceite de la jarra, tal y como el Señor lo había dicho por medio de Elías. Palabra de Dios. Vean qué lectura más linda. Ahora la vamos a ir viendo a la luz de este tema de creer sin ver. Si nosotros ponemos atención a esta lectura, no es lógico que Elías, en una crisis de hambruna en toda la región, lo alimente una viuda que ni siquiera es judía.
Nuestros sentidos nos dirían que no es posible, que si se cree, que si cree que así será, más bien va a morir de hambre. Pero la experiencia de creer solo se vive cuando se obedece y se pone en práctica la palabra. Hay que ser hacedor, no solo oidor de la palabra. Cuando obedecemos a lo que Dios dice, tenemos acceso a un conocimiento superior que nos va a llevar a creer verdaderamente. Elías se tuvo que mover para llegar a la convicción de lo que Dios estaba diciendo era verdad. O sea, él no se quedó ahí esperando, ahorita voy, cuando ya me coja hambre, ¿verdad? No, él se fue inmediatamente y encontró a la viuda. Le tuvo que creer para emprender el viaje hacia el lugar donde una viuda sin nada, no tenía absolutamente nada esa señora, lo iba a mantener. Entonces se movió y confió. Él no preguntó ¿y con qué? Sino que preguntó por qué, pues, sino más bien dijo ¿por qué no? ¿Haríamos nosotros algo así? Emprender un viaje a un lugar donde no hay alimento y buscar a alguien que no tiene nada para que me alimente. ¿No sería mejor buscar a un rico que sí tiene? Elías se mueve sin ver. Él está convencido que verá la bondad de Dios. Elías primero cree para luego ver. Elías encuentra a la viuda tal cual le dijo Dios y le pide agua, sabiendo que había sequía. Él no se preguntó si tenía agua, él se la pidió, porque Dios le dijo que había una viuda que lo iba a alimentar y que todo estaba dispuesto para eso. Cuando la viuda va por el agua, Elías le pide pan. La viuda le dice claramente al profeta que solo tiene para hacer una torta para ella y su hijo y luego morirán, y que el profeta entienda que está en el lugar equivocado. La viuda le dijo lo que sus sentidos le mostraban. Creer no tiene que ver con negar nuestra realidad, sino con ver por encima de nuestras circunstancias. Creer no es confesar algo que no tengo para llegar a tenerlo. Creer no nos condiciona a negar nuestra realidad. Pero Elías se movió por lo que Dios dijo. Así que él está donde debe estar, aunque todo su alrededor le diga lo contrario. ¿O sería que habían más viudas en Sarepta y él se equivocó? Elías sabía que estaba con la viuda correcta en el lugar correcto. Él no pensó en que estaba incomodando a esta viuda, que le iba a tener que dar lo poco que ella tenía. Él sabía que tenía que dar la palabra a esta señora, lo que Dios dijo. Es cuando le dicen, no tengas miedo, haz lo que te pido, cocina para mí y luego prepara la comida para ti y tu hijo, porque el Señor ha dado una palabra. Este es el momento donde Dios, por fe, le da acceso al hombre de un conocimiento superior, sin negar la realidad de la viuda, para impactar su realidad y cambiarla. Por eso le dijo que no tuviera miedo y que creyera. Le insistió en que le preparara a él primero y con lo que quede se preparara para ella y su hijo. Pero con sus ojos, ella preparó la torta de Elías y vio que no quedaba nada para hacer otro pan. Así que tuvo que creer cuando regresó a su casa a hacer la torta de su hijo y el de ella. Esto fue lo que hizo y creer abrió las puertas y todo se puede hacer porque Dios habló. Y Elías le dirige la atención a la viuda a la palabra de Dios que está en Primera de Reyes 17:14. Siempre habrá harina y aceite de oliva en tu recipiente, ¿verdad?, hasta que vuelva a llover. Hay que poner en práctica la palabra y la fe será útil. Para darnos cuenta de que algo es útil, debemos usarlo, ¿verdad? O sea, si nosotros no sabemos qué tan útil es una tijera, pues la usamos y vemos que corta. Acercarnos para ver cómo funciona y usarlo y entonces ya aprendemos. Así es la fe. Nos debemos acercar y usarla para aprender que es útil. De lejos no podemos creer. Para creer hay que acercarse.
debo experimentar lo que creo. Lo que nuestros sentidos sienten no nos debe alejar de la palabra, sino acercarnos a la práctica de lo que nos dice esa palabra. Lo vemos con la viuda, que no tiene nada, ya va a preparar lo último que sus sentidos le dicen que tiene. Su realidad es otra de la que le dice el profeta. No puede ver que siempre va a tener harina y aceite hasta que vuelva a haber cosechas. Pero eso que le dicen sus sentidos no la desviaron de creer a la palabra del profeta. También Elías debe creer, porque si no cree y ve con sus ojos la realidad de la viuda, no lanza la palabra, ¿verdad? Si Elías duda, la viuda tampoco se beneficia. Él debe creer que a la viuda Dios le va a suplir y así él lanza esa palabra. Si creemos y obedecemos, siempre habrá, porque Dios lo dijo. Es su palabra, no es solo una buena idea o un buen sentimiento. El Salmo 37:1 dice, en épocas malas, cuando haya hambre, no pasarán vergüenza, pues tendrán suficiente comida. Esto es una promesa. Si la viuda no cree, el profeta estaría en problemas porque no habría quien lo alimente. Y por lo tanto, él debe dar la palabra para que su cumplimiento se desate y venga la provisión, tanto para él como para la viuda. Ya no se trata de que solo creyera el profeta, sino de que también creyera la viuda. Se requiere que otros se muevan, no solo uno. ¿Qué haría si mis sentidos me dicen que no hay y la palabra me dice que sí? ¿Le creería a la palabra o a mis sentidos? Ahí es, ¿verdad? Todo un reto. Tenemos que movernos, o sea, tenemos que actuar, no podemos quedarnos, porque si no ya perdimos la oportunidad de creer. La palabra hay que llevarla a la práctica con toda la intención, o sea, conscientemente. Debo permitir que la palabra se convierta en mi vida en algo imprescindible. Cualquier cosa puede faltar excepto la palabra. Me debo apoyar en la palabra para tomar decisiones. Cuando llevo a la práctica la palabra, me estoy permitiendo tener acceso al conocimiento superior de Dios. Y es la palabra de Dios la que puede crear las cosas de la nada y la que puede cambiar mi realidad. Vamos a ver cómo creer nos hace libres. Podemos creer en todo lo que nuestros sentidos muestran, pero esa es la forma de vivir en el mundo, ¿verdad? O sea, podemos creer, qué sé yo, que no tenemos comida, que no tenemos para pagar la casa, que nos quedamos sin trabajo, que tenemos una enfermedad. Eso es lo que muestran los sentidos. Y ahí es donde nos quedamos si no tenemos fe. Puedo escoger creer más allá de lo que veo o escucho, sabiendo que tengo acceso a un conocimiento por medio de la fe. Y la palabra de Dios que nos dice cómo creer en lo que puedo lograr, que en nuestras fuerzas no podemos hacer, o sea, con mis propios recursos no se logra, es creyendo. En el momento que hacemos un juicio basados en lo que vemos, escuchamos o sentimos, nuestro enemigo cobra poder, ya que así va a actuar. No podemos detenerlo. Con nuestros sentidos no hay manera de desarrollar la fe y contrarrestar el mundo espiritual y menos enfrentar al demonio. Más bien debemos aprender que el enemigo se aprovecha de nuestros sentidos para engañarnos y si no tenemos cómo evitarlo, entonces a través de nuestros sentidos nos va a llevar a niveles de angustia y preocupación muy difíciles de superar. Voy a leerle 2 Corintios 11:3. Pero temo que, así como la serpiente engañó con su astucia a Eva, también ustedes se dejen engañar y que sus pensamientos se aparten de la actitud sincera y pura hacia Cristo. El enemigo nos engaña, engañando nuestros sentidos para bloquear el acceso a la fe. Nos hace ver cosas que no están ahí. Por ejemplo, le dijo que la manzana era algo bueno y que el Señor los estaba engañando. Y lo que escuchó lo creyó. Y eso era una mentira. En cambio, si ella le hubiera puesto atención a lo que Dios dijo,
¿verdad? La palabra de Dios no se hubiera dejado engañar. Juan 8:36 dice, así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. Entonces, no nos tenemos que dejar engañar por el demonio. Apropiémonos de esta verdad. Nos hace libres creer en Jesús y tener relación con Él. Si creo en Jesús, Él me da acceso al mundo espiritual, superando este plano físico del cual nos alimentamos a través de nuestros sentidos. O sea, vamos más allá de lo que vemos. Podemos ver enfermedad, podemos ver estas guerras, ¿verdad? Ahora que estamos viendo esta guerra en Israel, pero podemos creer que Dios nos protege, que Dios nos ayuda. Vean que dice que tendremos pan, aunque no lo haya, vamos a tener alimento. Y si lo creemos así será. Tengamos en cuenta que caminar por vista es cuando le damos toda nuestra atención a lo físico, lo cual es pasajero y temporal. Y lo que vemos es temporal también, y a veces no es real. El enemigo se aprovecha de nuestras limitaciones en nuestros sentidos para llevarnos a tomar las decisiones equivocadas, que normalmente son una reacción emocional por lo que vemos, oímos o sentimos. Entonces, entonces estamos tan preocupados, tan asustados, que tomamos una decisión y sabemos que normalmente en ese tipo de circunstancias no podemos tomar decisiones correctas. Al contrario, si nosotros vamos a los pies de Cristo y esperamos y creemos, las cosas van a ser diferentes. Pero si vivimos por fe, tenemos un fundamento que es la palabra de Dios, que es nuestra base y cimiento, que se convierte en nuestra guía, nuestro alimento y fundamento para nuestras decisiones. La confesión que hacemos con nuestros sentidos nos esclaviza, o sea, lo que vemos con nuestros ojos. Es una persona que no sirve para nada. Estoy enferma, me quedé sin trabajo, no hay plata, no puedo pagar. Esa es una confesión que hacemos a partir de nuestros sentidos que nos esclaviza. Pero la confesión que hacemos por fe nos libera. Entonces es creer. La palabra dice que nos va a suplir. Yo voy a creer que me va a suplir, aunque yo vea que no tengo trabajo, me va a suplir. Y vean, cuando uno se da cuenta, ¿verdad? De testimonios que uno ha oído, un vecino llega con comida, otra persona llega con ropa, otra persona llega con plata, y la provisión no va a faltar, aunque parezca mentira. Una cosa es la confesión que hacemos siendo esclavos y otra cosa es la confesión que hacemos siendo libres, por supuesto, totalmente diferentes. Hay muchas personas que le han creído a Dios estando en las peores condiciones y de verdad que se han logrado levantar. Tenemos que escucharnos, poner atención a lo que decimos en el día para saber qué tan libres estamos. Nuestras palabras van a evidenciar lo que ocurre en nuestro interior. Y solo hay dos estados de vida: vivimos libres o vivimos cautivos. La evidencia de nuestra libertad se da en nuestras acciones en este mundo. Creer nos garantiza ser libres. Entonces, lo primero es leer la palabra, recordar muchas de las palabras, y cuando llega el momento que nuestros sentidos nos dicen, escuchamos un diagnóstico, vimos que no tenemos nada en la alacena, eh, sabemos que el trabajo se acaba en una semana. Todas esas cosas nos pueden alarmar y eso puede llevarnos a estar esclavos. Pero si nosotros creemos lo que dice la palabra, que Él nos va a alimentar, que Él nos va a proveer, que Él nos protege, que somos la niña de sus ojos, es muy diferente lo que vamos a decir y confesar, y seremos libres. Y de verdad es que Dios va a proveer. Em, entonces, además de confesar, vamos también a actuar. Nosotros, en lugar de quedarnos lamentándonos y lamiéndonos las heridas, vamos a hacer algo. Probablemente Dios nos va a mostrar: vaya a este lugar, ahí va a conseguir trabajo. O haga esto, o le pone un doctor, se movió y encontró la forma de superar una enfermedad. Entonces, nuestras acciones
son las que van a mostrar nuestra libertad. Creer nos trae repercusiones en nuestra vida física. Debemos envolver toda nuestra vida en creer en la palabra. Cada área de nuestra vida se llenará de la palabra. Es imposible mantener un área fuera del creer. Más bien, poco a poco nos vamos dando cuenta que creer lo va llenando todo. Voy a leerles primera de Juan 5, del 1 al 5. Todo el que tiene fe en que todo el que tiene fe en que Jesús es el Mesías, es el Mesías, que es el Hijo de Dios. Y el que ama a el Padre, ama también a los hijos de ese Padre. Cuando amamos a Dios y hacemos lo que Él manda, sabemos que amamos también a los hijos de Dios. El amar a Dios consiste en obedecer sus mandamientos. Y sus mandamientos no son una carga, porque todo el que es hijo de Dios vence al mundo. Y nuestra fe nos ha dado la victoria sobre el mundo. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios vence al mundo. Creer nos lleva a vivir una vida en victoria constante. Tenemos que obedecer sus mandamientos, ¿verdad? Parte de creer es creer que lo que Él nos dice que hagamos es para nuestro bien, para mejorar, para crecer, para ser libres. Y así viviremos esa vida en victoria, mostrándolo a través de nuestra libertad. Tenemos que entregar nuestra vida a Jesús. Tenemos que verdaderamente creer que Él es el que tiene todo el poder, que nosotros somos sus hijos, que tenemos un Padre en el cielo que es el dueño del oro y de la plata, el que mandó a su Hijo único a pagar por nuestros pecados y a llevar nuestras enfermedades en la cruz. Todas esas cosas son las que tenemos que creer para poder vivir una vida en abundancia, una vida como la que Dios quiere que vivamos, en libertad. Lograr lo que nuestros sentidos no logran captar, lo vamos a lograr a través de la palabra, conociéndola y experimentándola. Yo quisiera invitarlos a dejar de lado toda duda, toda incredulidad y más bien a creer con toda seguridad que Dios está interesado en la situación en la que cada uno de nosotros se encuentra, ya que Él es nuestro Padre. Él nos dará la fortaleza en las pruebas, estrategia en las dificultades, herramientas y recursos de donde no imaginamos. En los momentos donde lo que vemos nos asusta es cuando más nos debemos aferrar a Dios, sin temor, con seguridad en que su plan de amor para nuestras vidas es el mejor. Y aunque no veamos lo que queremos, debemos ser humildes y debemos buscarlo todavía con más afán, leer más su palabra. No hay que perder la esperanza, creamos en los milagros porque todos los días suceden. Eso es creer sin ver. Vamos a orar para que esta palabra cale en nuestros corazones, para que podamos recordar estas palabras que les leí, ¿verdad? Ojalá puedan recordar esta palabra de Primera de Reyes 17, donde una viuda que no tenía absolutamente nada alimentó a un profeta que por esa fe logró sostenerse ella y su hijo con vida en un lugar donde no había comida y donde una viuda no tiene nada. O sea que los que iban a morir primero eran ellos, ¿verdad? Y así no ocurrió por la fe. Hay que recordar ese tipo de cosas. Oh Señor bondadoso, que estás a nuestro lado siempre, que haces las cosas más increíbles, que conoces del barro que estamos hechos y que aún así nos amas. Perdona nuestras dudas, nuestras faltas de esperanza, el creer más a lo que vemos y a lo que nos dicen que lo que tú nos dices, Señor. Danos ojos para verte a ti y no para ver lo que el mundo nos quiere mostrar, donde aparece el miedo, el pecado, el enojo, la frustración,
el dolor, el fracaso, pero que contigo es todo lo contrario, que contigo tenemos libertad, que contigo ganamos siempre. Señor, te pido que podamos verte, que no quitemos nuestra mirada de ti, que te podamos conocer cada día más, Señor. Que podamos experimentar más de ti, doblegar más mi ser, dejar mi orgullo, mi vanidad, el miedo atrás para seguirte. Sé que cuento con tu protección y con tu bendición y que quieres lo mejor para mí. Por eso te pido que me des humildad para aceptar lo que tú me das y no forzar las situaciones creyendo que lo que yo quiero es lo mejor. Dame dominio propio y claridad de pensamiento para saber que tú no nos dejas y que vas a hacer lo mejor si yo te obedezco. Concédeme, Señor, poder deleitarme en tu palabra. Concédeme, Señor, memoria para recordarla, para aplicarla, que tu Espíritu Santo me la recuerde, que tu Espíritu Santo la siembre en mi mente, en mi corazón, para recordar tu palabra. Dame la fe para creerte y obedecerte, Señor. Te doy gracias, Padre, por todo lo que nos amas. Te doy gracias por tu palabra hermosa que nos da consuelo, que nos permite ver más allá de lo que ven nuestros ojos físicos, de oír más de lo que oyen nuestros oídos físicos. Gracias, Señor, por tu gran amor. Amén. Les agradezco mucho la atención que nos prestan a este programa. Espero que esta palabra haya sido de bendición para ustedes. Que pasen una excelente tarde. Que Dios los bendiga. Hasta luego. Casa de Bendición tuvo el gusto de llevarle su espacio Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica.